Buenas tardes, mi nombre es Yuri Takeuchi, soy neuróloga, neurofisióloga de la Fundación Valle de Lili y estoy acompañada en la tarde de hoy con la doctora Beatriz Muñoz, que es psicóloga y neuropsicóloga y ha estado dirigiendo unas sesiones de meditación y relajación y yoga para el manejo del estrés con los empleados de la clínica. Durante estas sesiones, ella ha detectado que los problemas de sueño, los trastornos de sueño, el insomnio, son una queja muy frecuente y muy preocupante para muchas de las personas. Por eso hemos decidido hacer este webinar hoy, resumiendo algunos conocimientos básicos de sueño y dándoles unos tips y unas recomendaciones generales muy prácticas para que ustedes mejoren la calidad de su sueño, no tengan dificultad para conciliar o mantener el sueño y al día siguiente tengan una actividad física, laboral, mental excelente que les permita desempeñar muy bien sus funciones. Voy a empezar por darles algunas generalidades, algunas nociones generales de lo que es el sueño normal y comenzaremos entonces por hacer una muy corta unos muy cortos minutos de unas técnicas de relajación para concentrarnos y poner atención a lo que resta de este webinar. Les pido por favor entonces asumir una posición muy cómoda allí donde están sentados, con la espalda recta, los hombros nivelados. Van a cerrar los ojos. Por favor, cierren los ojos y van a concentrarse y poner la atención en visualizar su cuerpo. Van a pensar en dónde está su cabeza, relajar la cabeza, pensar en su cuello, relajar el cuello, relajar el tronco, relajar los brazos, relajar las piernas. Ahora que todo su cuerpo lo están visualizando, relajen el rostro, relajen su frente, relajen los ojos, relajen la mandíbula, relajen la lengua. Por favor, ahora concéntrense en el aire que entra y sale de la nariz. Entra y sale por la nariz. El aire frío que está entrando por su nariz, el aire caliente que sale por la nariz. Inhalen y exhalen y sientan que están relajados. Inhalen y exhalen. Entra el aire por la nariz, sale el aire por la nariz y se sienten muy relajados. Ahora sí, por favor, abran sus ojos y vamos a comenzar. Voy a darles entonces algunas generalidades iniciales sobre lo que es el sueño. El sueño es universal, todo el mundo duerme. El sueño es universal tanto en las distintas especies animales, incluso las plantas también tienen ciclos de actividad y ciclos de reposo, ciclos de sueño y ciclos de vigilia. Esto está relacionado con unos relojes biológicos que nosotros tenemos en el cerebro, en una parte específica del cerebro que se llama el hipotálamo, donde se envían señales al resto del organismo para activar y desactivar y subir y bajar los niveles de ciertas sustancias en el organismo mismo. Los niveles de hormonas que suben y bajan, los niveles de adrenalina, serotonina, aminoácidos, que nos permiten entonces tener distintas actividades durante la vigilia y de todas maneras cambios específicos durante el sueño. Una noción muy importante de tener en cuenta es que los ciclos de sueño
y vigilia, los ciclos de alertamiento y de sueño, de dormir, no son de 24 horas, no corresponden a las 24 horas de la luz y oscuridad del día y la noche. Los ciclos de sueño y vigilia, los ciclos biológicos que determinan esas dos actividades diferentes, son ciclos que llamamos circadianos, es decir, casi de 24 horas, casi de un día, pero no realmente 24 horas. Los ciclos de sueño y vigilia son ciclos de 25 horas y no corresponden entonces a las 24 horas de cambios cíclicos de la luz y la oscuridad. Aquí viene entonces la primera de las recomendaciones y el primer tip que quería indicarles para poder sincronizar el sueño y la actividad con las necesidades sociales y medioambientales, las actividades diurnas del trabajo diurno y del sueño reparador nocturno. Entonces, la primera recomendación y la primera noción que tenemos que tener en cuenta es que existe una vía específica, un circuito específico que llega directamente al cerebro, directamente, sin hacer ninguna pausa, ningún intermedio, sin ningún trancón, directamente desde la retina hasta el hipotálamo, y que nos envía la información de que es de día. Esa información llega a través de la retina y sincroniza los relojes biológicos a los de las 24 horas, es decir, retrasa el reloj de las 25 horas a las 24 horas. Por eso es muy importante en la mañana, temprano en la mañana, recibir el estímulo luminoso, es decir, exponerse a la luz del sol. Somos muy afortunados aquellos que vivimos en Cali, los que vivimos en el trópico, porque la cantidad de lúmenes, la cantidad de iluminación que nos brinda el sol tropical es suficiente para enviar la señal al cerebro de sincronizar esos relojes biológicos. En otros países no tropicales que tienen estaciones, por ejemplo, es necesario utilizar fuentes externas de luz, por ejemplo, lámparas que iluminan y que nos dan la información de que ya es de día, de que ya son las 6 de la mañana. La primera recomendación y el primer tip entonces es hablar de en la mañana temprano, cuando el reloj despertador suena a las 6, apagarlo y levantarse inmediatamente, abrir las ventanas, abrir las persianas para estimular la luz y empezar la actividad física bajo la señal de que ya es de día, de que ya hay suficiente luz para sincronizar el reloj biológico. Unas dos actividades específicas también son importantes para sincronizar el reloj a las 24 horas que se requieren por la actividad social. La primera es el ejercicio. Un ejercicio temprano en la mañana también sirve para sincronizar ese reloj biológico y es una de las medidas de higiene de sueño de las que mencionaremos más tarde. La otra actividad, si se puede llamar así, es el cafecito de la mañana temprano, desde las 6 de la mañana, incluso antes de desayunar, también es un muy buen sincronizador de los relojes biológicos. Entonces estamos hablando de la primera parte de lo que queríamos mencionar en la tarde de hoy sobre los tips de sueño. Los primeros tienen que ver con esto: ritmo, ciclo, sueño, vigilia, actividad, descanso. Esa primera parte entonces es importante, el ritmo y el sueño son muy importantes. Durante el sueño nosotros producimos hormonas y producimos sustancias que son reparadoras para el organismo físico y reparadoras para la parte mental. Dormir bien hace que uno tenga una buena salud física. El dormir bien aumenta la esperanza de vida. El dormir bien disminuye la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Dormir bien hace que haya menos obesidad. Dormir bien hace que haya menos depresión,
menos ansiedad, más alerta, mejora y el desempeño intelectual y social es muchísimo mejor después de una noche de buen sueño. La siguiente parte que quería mencionarles es lo que tiene que ver con lo que se ha llamado higiene de sueño, es decir, todos los hábitos que están relacionados con un sueño bueno, con un sueño de calidad, así como tenemos otros hábitos para comer o para ir al baño o para hacer del cuerpo. El hábito del sueño es también un hábito que es importante de aprender y está relacionado con las condiciones medioambientales, con la parte de dónde se duerme. Las indicaciones básicas de higiene del sueño son tener horarios regulares de acostarse y horarios regulares de despertarse. Es decir, que es muy importante también mantener un hábito regular, desayunar, almorzar, comer a la misma hora y lo mismo, acostarse y levantarse a la misma hora. Incluso los fines de semana es muy importante mantener un horario similar al de lunes a viernes. Incluso los fines de semana es muy importante estimularse con la luz del sol temprano en la mañana, no dejar de sincronizar ese reloj, no dejarlo adelantar y retrasar porque se nos daña el reloj biológico, el ciclo de sueño, que es delicado. Entonces, una de las primeras reglas de higiene de sueño es tener horarios regulares de sueño, utilizar la cama solamente para dormir y tener relaciones sexuales, solamente para esas cosas. La cama no es el sitio donde jugamos Rummikub, la cama no es el sitio donde vemos televisión, donde leemos, donde chateamos, donde hacemos la maratón de Netflix, donde miramos el Instagram, cuántos seguidores tenemos. La cama es el sitio para dormir. Vamos a hablar un poco de la cama y el reflejo cuando hablemos de las técnicas cognitivo-conductuales, pero esa es una de las reglas principales también de higiene de sueño. No tomar café ni bebidas alcohólicas, por lo menos fuera de ese café de la mañana que estábamos mencionando inicialmente. El alcohol puede que muchos lo consideren y es un mito que es bueno para dormir bien. No, el alcohol sí induce sueño. Cuando uno toma una cerveza o una copa de vino le puede dar un poquito de sueño, somnolencia, pero el sueño que sigue es de muy mala calidad, no tiene las etapas de sueño profundo que se requieren para recomponer, reforzar la parte inmunológica del organismo, produce despertares y un sueño ligero. Entonces, la recomendación es no beber alcohol como inductor del sueño. Tampoco es recomendable entonces tomar café en las horas de la noche y tampoco es recomendable tomar bebidas con cafeína, Coca-Cola, Pepsi-Cola, no sé si eso se puede mencionar, pero las bebidas energizantes que tienen cafeína, muchos analgésicos compuestos tienen cantidades importantes de cafeína. Entonces, evitar el consumo excesivo de café es una regla de oro de la higiene de sueño. La otra cosa importante es tampoco beber bebidas, muchos líquidos en las horas anteriores a dormir, porque obviamente si estamos tomando muchos líquidos antes de dormir, durante la noche podremos despertarnos con ganas de orinar y entonces no tenemos un sueño continuo, consolidado, reparador. Otra regla de oro con la higiene de sueño es entonces las condiciones del sitio de la habitación para dormir. La temperatura ideal para tener un buen sueño es alrededor de los 18 grados centígrados. En Cali ni siquiera en la noche logramos tener 18 grados. Estaba viendo las cosas del Weather Channel. En Cali la temperatura en la noche es alrededor de 24 grados centígrados. Entonces esa es una de las razones por las cuales a veces en la noche, si no tenemos ventilación, aire acondicionado, podemos despertarnos en medio de la noche con la sensación
de calor, porque el frío es muy buen, la sensación, digamos, de temperatura agradable es una de las cosas que nos llevan a tener un buen sueño. Las condiciones de oscuridad deben ser totales en lo posible y entonces debemos utilizar las famosas persianas oscuras, los blackouts, para que en la noche la oscuridad sea total o casi total y no tengamos entonces el estímulo luminoso que alertaría al cerebro y al organismo. Entonces, si no es posible tener blackouts, son costosos, son engorrosos, se llenan de polvo, etcétera, pues lo indicado es usar las máscaras, las máscaras para tapar los ojos, los tapaojos. Ya estamos acostumbrándonos a usar las máscaras para la boca, los tapabocas. Entonces, una buena idea podría ser, en esta época de corona innombrable ya, conseguir y fabricar de pronto las máscaras para taparse los ojos. Entonces, podemos estar enmascarados de día, de la boca, de la nariz para abajo, y por la noche usar las máscaras, los tapaojos. También las condiciones de sonido son importantes. Es importante que sea aislado sonoramente, o sea, que no haya ruido, que sea silencioso, que la habitación sea silenciosa. Por eso, si ustedes viven en un barrio que sea ruidoso o en la calle que pasan los carros, pues es importante colocar vidrios que insonoricen un poco. Estos también pueden ser costosos, entonces una forma fácil y barata de insonorizar una habitación es con las cajitas de huevo. Las cajitas de cartón de los huevos son una buena forma de insonorizar vidrios, ventanas y puertas en las casas. Si esto tampoco es posible porque se ve muy feo todo el apartamento lleno de cajas de huevos, o no comimos tantos huevos porque ya se acabaron en el mercado, así como se acabó la harina de trigo y que se acabó el papel higiénico, los huevos parecen ser la tercera cosa que se está acabando. Pues entonces, si no tenemos suficiente cantidad de cajitas de huevo de cartón, entonces simplemente usemos unos tapones de oído. Los tapones de oído son muy baratos, son fáciles de usar, son muy cómodos y logran disminuir el ruido ambiental entre 10 y 20 decibeles, de manera que es importante usarlos. También sería importante usarlos si su pareja de sueño es un roncador, o entonces no nos sirve de nada tener las ventanas que nos insonoricen. El uso de los tapaojos y el uso de los tapa oídos, pues es una indicación importante. La cama cómoda, la almohada cómoda y esas condiciones de temperatura. El tercer aspecto que quisiera mencionar, hablamos de ritmo, hablamos de higiene, es la transición. El cerebro y nuestro organismo no funciona como un switch de prenderse y apagarse, no. El cerebro funciona y este cambio de ciclo de sueño a vigilia funciona más bien como los dimmers de los bombillos, estos que van bajando la luz, o sea que hay que hacer como una especie de amortiguación, de transición de lo que es la vigilia, el trabajo, la actividad, la producción de adrenalina, etcétera, a el sueño. Y es recomendable entonces hacer cosas en la transición, o hacer o dejar de hacer cosas en la transición. La más importante probablemente es en esa transición evitar el estímulo luminoso intenso. ¿Y cuál es la fuente de estímulo luminoso intenso? Fuera de las bombillas y la luz del televisor, en este momento, en la era del internet y de los celulares, una fuente importante de estímulo luminoso intenso, sobre todo de los rayos de la luz azul, que es la más cercana a la luz ultravioleta y que es la que más estimula el cerebro, la fuente más frecuente es el celular. Entonces les recomiendo y quiero que lo hagan ahora si pueden. Ustedes todos tienen el celular a mano, seguramente ya les está vibrando en el bolsillo.
poner en los celulares que no son iPhone, los otros, los Samsung, los Huawei, los demás celulares, poner la función de bloqueo de luz azul. Esto es un botoncito que está en el celular, lo encuentran en pantalla o algo así. Y en los iPhones, todos aquellos afortunados o desafortunados que tienen iPhones, por favor pónganlo en la función de luz de noche. Hay una funcioncita para poner noche, es decir, que pónganlo a las 9 de la noche, ya entonces cambia la condición de iluminación de la pantalla del celular, del iPhone o del iPad. Entonces, les sugiero hacerlo ahorita antes de que se les olvide, para que esta noche no tengan el estímulo de la luz azul cuando se vayan en la transición del sueño. En esa transición entonces hay que hacer actividades que sean esas de transición. No vamos a ver películas, sentarnos en el televisor a ver películas estimulantes, de novelas de misterio o de acción, nada de Tarantino a las 9 de la noche y hasta las 10 de la noche, nada de las series de Netflix 24 horas allí continuas, nada de Games of Thrones, ni nada, noticieros, si es imposible no ver el de las 8, no ver el de las 9, el último noticiero que queremos saber, la última noticia del corona a las 6 de la tarde. Desconectémonos en lo posible, si es posible apagar el celular, sería ideal, apagar el televisor y hacer una actividad de transición, de relajación, leer un libro agradable, una historia agradable, tener una charla con la familia, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos y prepararnos para la transición hacia el sueño. Ponernos entonces la pijama, no es que llegamos a la casa y nos empijamemos, no, llegamos a la casa a las 6 y nos empijamamos, no comemos con pijama, sino que la pijama la usamos para dormir y la podemos usar en los minutos previos de esa transición al sueño. Es el cuarto aspecto que iba a mencionarles, es aquello que tiene que ver con considerar el reflejo el sueño como un reflejo, condicionado a la cama. Es decir, yo no sé si recuerdan el reflejo condicionado, las definiciones o cómo fue que se encontró que hay algunas conductas asociadas a otras conductas que hacen que al final esa tercera conducta ya se asocie con la primera. Muy confuso, por favor, me devuelvo allí. Entonces, la idea es condicionar la cama con que es el sitio donde dormimos y no pensar en la cama como el sitio donde estamos desvelando, rumiando nuestros pensamientos, pensando en lo que vamos a hacer mañana o en lo que no hicimos o hicimos en el día de hoy, en cuántos muertos hubo por el COVID. No, la cama es el sitio donde debemos estar dormidos, de manera que la próxima vez que nos mencionen cama, es como si dijeran la palabra mágica, cama, sueño, está condicionado a la cama. Si estamos en la cama mientras estamos haciendo otras cosas, mientras estamos viendo televisión, mientras estamos jugando cartas o Rummikub, mientras estamos desvelados sin poder conciliar el sueño, vamos a asociar la cama con esas otras conductas. La idea es asociar la cama con la palabra cama, el sitio cama, con el sitio donde estamos dormidos. Para ello existen algunas técnicas que se llaman técnicas cognitivo-conductuales o indicaciones que son para generar ese reflejo. Cama, sueño, cama, dormir, no cama, insomnio. Y tampoco queremos asociar el sueño con otro sitio, no vamos a dormir en la cocina, ni vamos a dormir en el sofá, en la sala. La idea es asociar esas dos condiciones, cama, el sitio donde estamos durmiendo plácidamente y tenemos un sueño agradable y reparador. Para ello entonces, si nos acostamos a dormir, ya tenemos sueño, son las 10 de la noche, ya apagamos las luces, ya nos pusimos la pijama, ya estamos dispuestos a dormir y tenemos sueño,
Nos acostamos y no logramos conciliar el sueño en unos 15 minutos, salimos de la cama, no nos quedamos en la cama 1 hora o 2 horas mientras dormimos, no, salimos de la cama, vamos a otro sitio que no esté muy iluminado, donde hacemos alguna actividad un poco aburrida, podemos oír música clásica, si eso los aburre a algunos, o no vamos a ver el celular, no vamos a estimularnos con la luz, no vamos a chatear, no vamos a hacer WhatsApp, pero vamos a volver a repetir algunas condiciones de transición, vamos a hacer relajación, vamos a hacer alguna cosa para relajarnos y para poder conciliar el sueño. Cuando nos dé sueño, cuando estemos somnolientos, no nos vamos a quedar dormidos en ese sofá, vamos a la cama y nos acostamos nuevamente. Si no logramos conciliar el sueño en 10, 20 minutos, volvemos a salir, aunque tengamos que hacerlo varias veces en la noche. Esto probablemente no va a lograr que uno concilie el sueño a la primera, pero con el transcurso de los días, este reflejo condicionado va a quedar bien establecido y vamos a estar en la cama. Entonces, permanecer en la cama solamente el tiempo en que se esté dormido. Si no se está dormido, no se está en la cama. Si no estamos dormidos plácidamente, no dormimos en la cama, pero tampoco vamos a estar durmiendo en otro sitio que no sea la cama. De manera que ya en este momento a ustedes debe estar dando el sueñito de que ya estamos condicionándolos para pensar en la cama como el sitio donde está dormido. Por último, quisiera mencionarles algunas técnicas especiales y algunas cosas especiales que podemos hacer también en el transcurso del día para lograr un sueño reparador. Es principalmente el manejo del estrés mediante técnicas de relajación, mediante técnicas como la meditación, mediante actividades como el yoga, no el yoga activo, no el yoga que no sé cómo se llama, el Bikram o lo que sea muy activo, que ese lo podemos dejar para la mañana. Ese ejercicio de la mañana es muy importante y también es una regla de higiene de sueño que se me había olvidado mencionarles. ¿Por qué el ejercicio es importante hacerlo en la mañana? Porque uno como activador, como cuando uno hace ejercicio activamente, produce sustancias que son alertadoras, adrenalina, noradrenalina, son neurotransmisores que alertan al organismo. Entonces es importante hacer el ejercicio, el que a uno le guste, el trotar, bailar, saltar al lazo, hacer hula hula, natación, bicicleta, yoga, pilates, miles de ejercicios que ustedes pueden hacer, seguir a los youtubers de ejercicio que tienen por internet. Mi esposo sigue a uno que se llama Fausto, pero entonces hacer el ejercicio ese en la mañana y ejercicio que a ustedes les guste, alrededor de 40 minutos, 30, 40 minutos, 3 veces por semana es suficiente para que, aunque el ejercicio agudamente produce esos neurotransmisores excitadores, alertadores, a la larga, con el transcurso de los días, sobre todo si es algún ejercicio que les guste, que les produzca placer, que sea placentero, produce unas sustancias, unos neurotransmisores que se llaman las endorfinas. Las endorfinas, como su nombre lo indica, son sustancias que inducen el sueño. Están derivadas de dos componentes. La palabra endorfina, endo significa que la produce uno mismo, no se la aplican por la vena ni se la toma uno. Cuando uno hace una actividad regular, placentera, como un ejercicio que le guste, produce él mismo, uno mismo, estas sustancias que son morfinas, son idénticas a la morfina sintética que le pueden aplicar a la gente para dormir, para hipnotizarlo, para dormir. Viene la palabra morfina del dios griego del sueño, el Morfeo, morfina, y entonces es un muy buen sustancia que produce sueño reparador. Pero ese ejercicio entonces hay que hacerlo en la mañana temprano. Y por último entonces mencionarles algunas cosas fuera del yoga,
fuera de la meditación, fuera de ciertas técnicas de relajación. Existen las técnicas de relajación autógena, en las cuales se hace contracción y relajación posterior de distintas partes del cuerpo. Quiero mencionarles, porque es frecuente la pregunta, lo que se llama el biofeedback. Esa es una técnica que se usa para inducir relajación, con el sentido de que uno tiene un sensor, un monitor de sus funciones biológicas. Uno ve casi que, si está viendo el electrocardiograma o la actividad eléctrica cerebral o el electromiograma, la actividad eléctrica muscular, puede hacer algunas técnicas de respiración y relajación para cambiar y modificar. Uno puede controlar cosas que le parecen que están fuera de su control. Uno tiene control sobre ciertas funciones biológicas inconscientemente, que se hacen inconscientemente. O sea, nosotros somos capaces de modificar, nosotros somos capaces de controlar la frecuencia cardíaca, bajar la frecuencia cardíaca. Nosotros somos capaces de aumentar la temperatura de nuestro cuerpo 1 grado y sentir relajación y sentir somnolencia. Nosotros somos capaces de controlar la contracción de nuestros músculos, contraerlos y relajarlos. Y para estas técnicas de biofeedback tenemos sensores que nos indican cómo está en una pantalla ese grado de contracción, la frecuencia cardíaca. Ya que estamos hablando de celulares y de apps, les sugiero entonces en este momento también mirar su celular y buscarle esa función de Health, donde tiene el monitor de frecuencia cardíaca y el monitor de la saturación de oxígeno. Aprovechen de una vez para mirar cómo está su saturación de oxígeno. Eso tiene un sensor fotoeléctrico, un bombillito por detrás, donde está lo de la huella, creo que la huella digital. Ponen el dedo allí en la función de Health de su celular, y ese les monitorea la frecuencia cardíaca. Ahí están viendo entonces que su frecuencia cardíaca, su ritmo cardíaco está en 80, o si están muy adormilados estará en 60, o si están muy ansiosos estará en 100 latidos, 100 de frecuencia cardíaca. Sosténganlo ahí y hagan este ejercicio de respiración que hicimos anteriormente, de concentrar la atención en la respiración, y vean cómo pueden bajar esa frecuencia cardíaca de 90 a 80, de 90 a 60. En esto consiste el biofeedback, y es empoderarlos a ustedes a controlar ciertas funciones fisiológicas. Lo último para mencionar, antes de darle la palabra a la doctora Beatriz, es lo que denominamos autohipnosis. Todos conocen los famosos hipnotizadores que les dicen: a la cuenta de 3 va a quedar dormido y va a quedar bajo mi voluntad, que le va a decir que va a dormir un sueño tranquilo y que va a tener unos sueños dulces. Nosotros podemos hacer algo de esa hipnosis, dar algunas instrucciones a nuestra mente para poder relajarnos y dormir. Algunas de las más populares y conocidas es la simple técnica de contar ovejas. Contar las ovejas que van saltando, 1, 2, 3, y a la cuenta de 10 estamos dormidos. Esa es muy popular, no parece que sea tan efectiva, o las personas que lo hacen a veces llegan hasta 1000 y no han quedado dormidas. 1000 ovejas, un rebaño gigantesco y todas las ovejas de Australia, y no han podido dormir. Otras técnicas de autohipnosis, otras indicaciones de autohipnosis que también son fáciles y que parece ser un poco más efectivas, son el conteo desde 100 para atrás, 100, 99, 98, pensando en que están bajando unas escaleras. 100, bajan una escalera, 99, bajan un escalón a lo más profundo, al sueño más profundo, desde la vigilia a lo profundo, contando las escaleras hacia abajo. Y allí entonces empato también con la técnica final que quería mencionarles finalmente, y es la imaginería mental. Uno puede hacer también, antes de dormir, hacer que la mente
divague, pero se concentre en algunas experiencias visualmente y auditivamente muy vívidas, placenteras y relajantes, como poner la mente en que ustedes están en el mar o en la playa, están oliendo la sal, el aire salado de la playa, ven las olas que suben y bajan por el borde de la arena y oyen las olas cómo golpean suavemente y tranquilamente, y con eso también entonces se pueden quedar dormidos. Cada cual escoge la situación que más le induzca sueño. Algunos utilizarán técnicas de imaginería pensando en una charla sobre sueño, donde entonces estaba aquí tratando de oír y oía la voz de la doctora que me produjo mucho sueño. Bueno, eso en definitiva. Entonces, finalmente resumirles las 4 cosas. Ritmo circadiano, no es salsa, es ritmo circadiano, es ritmo biológico que se sincroniza con la luz del sol. Higiene de sueño, todas las cosas que tienen que ver con el hábito normal, con el hábito sano de un buen dormir. La cama solamente para dormir, no comer antes de una comida copiosa antes de dormir, no beber café, no beber muchos líquidos, unas condiciones de ruido y luz que sean las óptimas, temperatura ideal. Todo lo que tiene que ver con el reflejo condicionado. Cama, sueño. Y la última, técnicas de relajación, autohipnosis, de las que finalmente la doctora Beatriz nos va a comentar. Muchas gracias. Creo que ahora luego vendrá una sesión de preguntas, así que... vamos entonces a la sesión de preguntas. Buenas tardes a todos, gracias por estar en este espacio. Para nosotros el tema del sueño ha sido algo muy importante, no solamente en términos institucionales, sino también en términos generales. Ha sido uno de los temas que más ha tenido muchas dudas al respecto por la contingencia y por la situación de sedentarismo en el que estamos en muchas ocasiones, al no poder salir tan fácilmente. Vamos entonces a dar respuesta a las preguntas del público. Por ejemplo, si hay algunas condiciones de salud como hipertensión, fibromialgia, ¿esto podría generar algunos inconvenientes para conciliar el sueño? Sí, hay muchas condiciones médicas que por la enfermedad misma y por los medicamentos que se toman pueden alterar el sueño. Las condiciones que producen dolor, la fibromialgia, la artritis, los dolores articulares, esos alteran el sueño y obviamente pueden producir varios despertares durante la noche. Para ello entonces se recomienda hablar con su médico para que le recomiende qué analgésico o qué relajante muscular, en el caso de la fibromialgia, utilizar para dormir, utilizar antes de dormir. Condiciones como la hipertensión pueden alterar el sueño. Los medicamentos que se usan para la hipertensión arterial, muchos alteran el sueño. Drogas que se usan para el asma alteran el sueño. Las condiciones de arritmia cardíaca, por ejemplo, también pueden alterar el sueño. Estas condiciones médicas y quirúrgicas son una causa importante de problemas, sobre todo en el mantenimiento del sueño, es decir, en despertares durante la noche. Uno de los mitos más populares es que necesitamos dormir 8 horas para estar descansados, pero hay preguntas que tienen que ver con que si duermo 4 horas es suficiente, y si yo puedo dormir 12 horas seguidas, ¿hay alguna dificultad? Sí, es uno de los mitos y es un mito verdadero, es un fake mito, no, se ha demostrado que las personas que duermen menos de 4 horas o más de 12 horas tienen mayores problemas médicos y tienen menor longevidad. Es un mito que dicen que Napoleón, pero probablemente Napoleón perdió las batallas últimas porque dormía muy poquito. Pero realmente las personas que duermen menos de 4 horas o más de 12 horas tienen disminución de su esperanza de vida y más comorbilidades médicas.
También hay otra pregunta que tiene que ver con las personas que viajan frecuentemente y cambian su fase horaria. Entonces, ¿si hay algunas recomendaciones para estas personas? Sí, estos son los llamados trastornos de los ciclos circadianos. Este específicamente es el jet lag, pues el nombre es jet cuando se usaban jets, que ahora los aviones son, no sé, supersónicos, entonces los llamaríamos lags de no sé qué cosas. Es cuando pasamos de un sitio, por ejemplo Colombia, y atravesamos varios ejes horarios para llegar a otro sitio que tiene otros ritmos de luz y oscuridad. Un ejemplo más cotidiano del jet lag es lo que ahora se está llamando jet social, y es lo que sucede, por ejemplo, en este momento durante la cuarentena. El jet social, digamos, más frecuente sucede los fines de semana, porque los fines de semana no estamos siguiendo las recomendaciones de despertarnos y acostarnos a la misma hora, sino que seguimos nuestro reloj biológico de las 25 horas. O sea que hay una tendencia biológica a que si no tenemos obligaciones, si no tenemos claves medioambientales que nos digan qué hora del día es o qué cantidad de iluminación hay, entonces nuestro reloj biológico hace que cada día durmamos más tarde, nos quedemos dormidos más tarde y probablemente no, nos quedamos dormidos más tarde y nos levantamos más tarde. Esto pasa, por ejemplo, el viernes nos acostamos más tarde, rumbeábamos o lo que sea, y el sábado nos despertamos más tarde. El sábado aún más tarde nos quedamos dormidos y el domingo nos despertamos al mediodía. Hacemos el brunch, no desayunamos, no almorzamos, no comemos, no hacemos una sola comida, nos despertamos más tarde. Pero el lunes tenemos que madrugar a las 6 de la mañana para ir a trabajar y llegar al trabajo a las 7 de la mañana. Este lag, esa desincronización es lo que se llama entonces el jet lag social. El otro jet lag, el jet lag verdadero, el jet plane lag, es el que sucede al atravesar varios usos de sueño. Las recomendaciones en ese caso, por ejemplo, en el jet lag verdadero, es las normas de higiene de sueño general, pero cuando lleguen al nuevo sitio, acoplarse a las condiciones de luz y oscuridad, entonces, y del horario del nuevo sitio de llegada. De manera que si han hecho un viaje a Europa que tiene, digamos, 8 horas de diferencia, han viajado en la noche, intenten dormir en el avión en la noche, y si van a llegar allí a las 8 de la mañana, enrólense en el nuevo ciclo de luz y oscuridad del sitio donde han llegado. En ese caso puede ser necesario o útil utilizar la hormona natural que nosotros producimos en el organismo cuando sincronizamos nuestro reloj biológico por medio de la luz que llega directo, la información luminosa que llega directo al hipotálamo. Esa hormona que producimos se llama melatonina y la venden en la farmacia y se usa, pero únicamente en esas circunstancias, trastornos del ciclo del sueño y vigilia. La dosis para sincronizar el reloj biológico en ese caso, y de pronto también, y ya no han hecho la pregunta de los trabajadores que hacen turnos nocturnos, sí, es usar melatonina 1 miligramo en la noche antes, 1 o 2 horas antes de la hora del sueño, a la hora que pretenden quedarse dormidos. Bueno, lo otro es que ahora, doctora, hablaba sobre que el televisor, que la luz, etcétera, y hay algunas personas que dicen que el sonido del ventilador los arrulla, que el televisor, por ejemplo, los arrulla. ¿Cuáles son las recomendaciones? Puede que al principio eso pueda ser, pero es como generar unas conductas de transición que son muy complicadas, una ceremonia de sueño que es complicada. Si usted se despierta entonces en la mitad de la noche, tiene que repetir esas conductas, o sea, volver a prender el televisor para quedar dormido, volver a prender el ventilador para quedar dormido. Es como los niños cuando ustedes se despiertan normalmente varias veces en la noche y al principio de la noche para dormirlos, ustedes lo arrullan, lo montan en el carro y le dan 5 vueltas a la manzana. Entonces el sueño del niño, que normalmente está muy fragmentado, cuando debe volver, se despierta en la noche
y ve que no le dan la vuelta en el carro, no lo arrullan, no le cantan la canción de cuna con la que se queda dormido inicialmente, no pueden reconciliar el sueño. Entonces es importante que esas conductas de transición y esa ceremonia, digámoslo así, de dormir sea muy sencilla para que si el sueño es interrumpido en la noche se pueda repetir fácilmente. Solo con que esté oscuro sería suficiente, debería ser suficiente para poder dormir. Solo con que todo esté callado debería ser suficiente para dormir. La otra es que si las bebidas calientes, los paquetes calientes, las duchas tibias también ayudan a conciliar el sueño. Pues esas son conductas que producen relajación, entonces sí pueden ser, pueden ayudar a conciliar el sueño inicialmente. La idea es, como les digo, no hacerlas tan inmediatamente que los obliga a que si se despiertan en la mitad de la noche, entonces tengan que bañarse, tengan que tomar la leche caliente o algo por el estilo. En la transición, 1 o 2 horas antes de la hora de dormir, sí se pueden bañar, se sienten reconfortados, la lechecita caliente que les recuerda a la mamá o a la abuelita que se lo daba para dormir, esas conductas, pero deben ser en la etapa que hemos llamado de transición, más o menos 1 o 2 horas antes de la hora de dormir, porque si se hace inmediatamente para dormir, esa conducta, esa ceremonia del sueño es muy complicada y no se puede repetir fácilmente si se despierta en la noche. Hay una pregunta muy puntual con relación a un caso de una persona que le dio un accidente cerebrovascular y que tiene problemas de sueño, pero también hay una pregunta de una mujer en embarazo que tiene problemas de sueño y esto le genera mucho dolor de cabeza. Sí, pues esas son situaciones muy puntuales y muy personales que valdría la pena consultar con su médico de cabecera, su médico de confianza, porque pues esa condición del accidente cerebrovascular es posible que haya dañado alguna parte del cerebro que tenga que ver con los ciclos biológicos, los ciclos de sueño y vigilia, y la persona que está embarazada pues también puede que tenga alguna condición médica, la incomodidad, el dolor, que haga que su sueño se altere. Las indicaciones para consultar son las de trastornos de sueño crónicos. Esto que estamos hablando en el día de hoy son recomendaciones e indicaciones para mejorar el sueño cuando uno ha tenido un problema de sueño transitorio relacionado con un evento que le altere pues su cotidianidad, su hábito, y como para mejorar la calidad del sueño en general. Pero hay problemas y enfermedades propias del sueño, trastornos del sueño, que sí sería recomendable que la persona consulte con un médico. Estos incluyen insomnio crónico, o sea, no es el que estaba durmiendo bien y después del COVID empezó a dormir mal. No, la persona que tiene un insomnio de más de 3 días a la semana, que no puede dormir bien o conciliar o mantener el sueño más de 3 veces a la semana durante más de 3 meses. La persona que tiene conductas anormales durante el sueño, pesadillas activas, que se cae de la cama, patea, golpea, grita, aúlla durante el sueño. La persona que tiene problemas respiratorios durante el sueño, los roncadores fuertes y habituales que además hacen apneas, que la señora tiene que pegarles un codazo porque cree que se van a morir porque no están respirando. Esas personas en general con aumento de peso, con sobrepeso u obesas, que son roncadores fuertes, que en principio además no dejan dormir a nadie, y segundo pues tienen problemas respiratorios que son importantes porque generan alteraciones médicas y cardiovasculares significativas. Y por último, diría yo que las personas que tienen excesiva somnolencia diurna, la persona que se queda dormida en circunstancias que a los demás no les produce sueño. Entonces, la persona que se queda dormida esperando el cambio del semáforo en rojo manejando,
o la persona que está en el sitio del conductor y en una cuadra de aquí a Carulla se queda dormida. La persona que se queda dormida en una conferencia de sueño, no, mentiras, la persona que se queda dormida en una sala de espera, ¿sí? No es que se hayan demorado como algunos especialistas que se demoran en llamarlos se demoran 3 horas en llamarlos mientras están esperando en la sala de espera, no. El que llega a la consulta de neurología y lleva 5 minutos sin que lo hayan atendido y se queda dormido allí, ese tiene un problema de excesiva somnolencia diurna o hipersomnio diurno. Bueno, digamos que las dos últimas preguntas que tenemos, una tiene que ver con las aromáticas, las gotas de valeriana, de pasiflora, que muchas veces la gente compra para alivianar un poco el sueño. Y la otra es que si es tan cierto que se puede aprender inglés mientras se duerme. La primera es la de las gotas. La de las gotas de valeriana y estas cosas pues son sirven más estas recomendaciones que les hemos hecho. Es realmente importante y estos efectos, digamos, hipnóticos de la valeriana o de los aromáticas que usan para dormir, tienen además cierta tolerancia, o sea que primero al principio de pronto sirven, pero después necesitan tomar más y más y más, y como les digo, si toman mucho líquido de pronto se despiertan en la noche, fuera de que ya no están haciendo tanto efecto para dormir. No son hipnóticos potentes, no se ha demostrado que sean capaces de inducir un sueño muy bueno, de mucha calidad, y habría que tomar cantidades de valeriana realmente para suplir un hipnótico. Si necesita eso, de pronto tiene un problema de insomnio y es mejor que consulte a su médico. Y sobre la hipnopedia, ¿qué se llama eso? Hipnología, hipnoaprendizaje, pues no parece que sea verdad. Sí es cierto que si uno duerme muy bien, al día siguiente está mucho mejor intelectualmente, pone mucha atención, la memoria mejora con el sueño. Si tiene un sueño de buena calidad, bien estructurado, con las etapas de sueño correspondientes, sueño profundo, sueño REM, esto mejora la memoria, la atención, la concentración, el estado de ánimo, el afecto, la irritabilidad, todo lo que sucede al día siguiente. El ejemplo es, todo lo hemos vivido, si no dormimos bien una noche, al día siguiente, ni que se nos acerquen, estamos somnolientos, cansados, no paramos bola, no se nos queda nada en la cabeza, de manera que lo mejor para aprender es dormir bien y dormir sin interrupciones de ruido, sonido. Yo especialmente no sé en qué etapa de sueño se usa esto, pero sé que un ruido externo en la noche hace que el sueño se devuelva de etapas profundas o incluso de etapas de sueño REM a etapas 2, o sea, sueño más superficial. De manera que el estímulo auditivo de la hipnopedia lo que hace es fragmentar el sueño y disminuir la calidad del sueño. De manera que yo creo que no funciona. Bueno, muchas gracias, doctora Takeuchi. Este es un espacio que esperamos haya sido útil para todos. Vamos ahora siendo consecuentes como empezamos este espacio hablándoles de las sesiones de meditación y de respiración que estamos haciendo dentro de la clínica para todas las áreas y servicios que prestamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que todos tengan como claridad sobre qué significa tener conciencia en la respiración. Vamos entonces a ponernos en una postura cómoda. Si estás en una silla, estás en una mecedora, en un sofá, vamos a empujar la cola bien atrás. Para meditar, una de las cosas que siempre se intenta hacer es que estemos en una posición cómoda, no tanto porque nos vamos a quedar dormidos fácilmente. Es una posición con la espalda recta, que los hombros estén relajados. Y lo que vamos a hacer inicialmente es un ejercicio que te puede ayudar cuando estás con alguna sensación de inquietud o estrés, cuando vas a conciliar el sueño. Entonces vamos a cerrar los ojos
Las manos puedes tenerlas sobre los muslos, puedes tenerlas a los lados, como te sientas que estás más cómodo en este momento. Y vamos a centrarnos en la respiración. Vamos a ser conscientes de cómo el aire entra por las fosas nasales y sale suavemente con la exhalación. Inhalas y exhalas en el ritmo natural de tu respiración. No te preocupes si te cuesta concentrarte, si aparece una notificación o una idea, rápidamente déjala pasar y vuelves y centras toda la atención en la respiración. Vamos a contar la inhalación. 1, 2, 3. Exhalas suavemente. 1, 2, 3. Exhala sin prisa. Siente cómo lentamente el cuerpo se llena de calma y tranquilidad. Inhalamos 1, 2, 3. Exhalas. Lentamente vas a relajar tu concentración. Esta vez con una sensación totalmente diferente. Con el simple hecho de centrarte en la respiración. Cuando te sientas en calma, abres los ojos. Bueno, esperamos que este ejercicio breve les haya dado una idea de qué deben hacer para conciliar el sueño, para estar más tranquilos. Esperamos que las recomendaciones hayan sido útiles. De nuevo, muchas gracias, doctora Takeuchi, y los esperamos en nuestros próximos webinars. Buena tarde para todos, una feliz noche. Muchas gracias.